Buenas noches, doctora Sofía. Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, te llego a escuchar, Beatriz, gracias. Ya, doctorita. Se ve también los PPT, no hay problema. Ok, listo, genial, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy comenzaremos con el tema. En la clase pasada hemos visto lo que es medidas cautelares, hemos visto diferentes tipos de embargo, hemos visto también lo que es el embargo en forma de inscripción, hemos visto cuando los casos en los cuales no podrían embargarse. El día de hoy lo que vamos a ver un poco son medidas cautelares previas. Esto de medidas cautelares, ¿dónde comprende, qué comprende, cómo lo podríamos visualizar, cuál sería el sustento normativo que podemos encontrar al respecto, dónde podríamos encontrar la base legal al respecto. Lo encontramos esto en el artículo 58 del Código Tributario, aparte, claro está, de la resolución 216-2004. La resolución 216-2004 vamos a utilizarla y vamos a utilizar a la par el artículo 58 del Código Tributario. A diferencia de lo que sucede en los casos anteriores, en los casos que hemos visto la clase pasada, en este caso, ¿cuándo vendría a trabarse la medida cautelar? ¿Es un supuesto regular? ¿Es una excepción? ¿Cuándo se podría establecer? Porque nosotros habíamos dicho, según lo que hemos visto al inicio de las sesiones, habíamos señalado que el procedimiento regular es que se circunscriba la ejecución de deudas exigibles según lo establecido en el artículo 115. Es decir, el procedimiento regular era primero establecer si estaríamos hablando de una deuda exigible en cobranza coactiva, luego de ello recién nos iban a notificar la REC. Inclusive vimos en una clase qué pasaba con la notificación conjunta de la orden de pago y de la REC. Habíamos visto pronunciamiento del Tribunal Constitucional que en un momento dijo que sí era factible la notificación conjunta y luego se dijo que no era factible. Inclusive se estableció, se fijó desde cuándo era esa interpretación. Pero existe una excepción. ¿Y cuál vendría a ser esta excepción? En los cuales, aun cuando no estuviéramos en el supuesto del artículo 115, aun cuando no estuviéramos en el supuesto de encontrarnos como deuda exigible en cobranza coactiva, se podrían trabar ciertas medidas cautelares a fin de asegurar esta cobranza, porque consideraríamos que el comportamiento del deudor evidencia que la cobranza podría ser infructuosa. ¿Cuándo serían estos supuestos? En todos los casos sería un número taxativo o no sería un número taxativo. Esto va a depender del ejecutor coactivo. Yo podría en todos los casos trabar este tipo de embargos. Para ello nosotros vamos a tener en consideración que este procedimiento se va a dar de forma excepcional cuando el comportamiento del deudor evidencie que la cobranza podría ser considerada como infructuosa. Ahí tenemos lo que nos establece la norma, ¿no? Pero vamos a establecer estos supuestos. Pero partimos del hecho que no es el conducto regular, que no es lo usual, es una excepción. También podremos establecer que la excepcionalidad de la medida cautelar previa se desprende del proceso de fiscalización
o verificación en el cual se constata que amerita la opción de medidas cautelares para garantizar la deuda tributaria, aun cuando no se hubiera emitido la resolución de determinación, la resolución de multa u orden de pago bajo responsabilidad. Entonces, como volvemos a reiterar, es un proceso de excepción. Este proceso de excepción debe presentarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 56 del Código Tributario, que más adelante vamos a ver. Los cuales evidenciarán una conducta evasiva respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias del contribuyente, o en el mejor de los casos, una negligencia grave. Ahí va a ser un poco delicado establecerlo, porque vamos a tener diferentes tipos de supuestos en los cuales se consideraría que podríamos aplicar estas medidas cautelares. Entonces nosotros partimos que esto de las medidas cautelares previas se da antes del 115, antes de estar dentro de notificada, antes de estar dentro del inicio en sí de la cobranza coactiva. Y se hace en sí para garantizar, para asegurar como una excepción, ya que se corre riesgo respecto de su incumplimiento y no siempre se va a dar. Vamos a tener que estar en determinados casos. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Las medidas cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva serán de forma excepcional, cuando el comportamiento del deudor evidencie que la cobranza puede ser infructuosa. ¿Y quién lo va a establecer? Como habíamos dicho desde un inicio, el ejecutor coactivo es el quien dirige todo este procedimiento, ¿no? Y entonces el ejecutor coactivo, así como es cuando ya se ha iniciado la cobranza coactiva, es el que puede decidir qué tipo de embargos trabar. En este caso, el ejecutor coactivo, con el afán de asegurar el pago de la deuda, va a poder trabar estas medidas cautelares cuando el comportamiento del deudor haga indispensable la adopción de estas medidas cautelares, ya que estuviéramos en alguno de los supuestos del artículo 56 del Código Tributario, o porque existen razones en las que evidenciarían que esta cobranza podría devenir en infructuosa. Y ahí vamos a establecer cuándo consideraríamos que esta cobranza debería venir en infructuosa. Las medidas cautelares se sustentarán mediante el correspondiente valor, ¿no? Mediante la correspondiente resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago, documento que contenga la deuda tributaria aduanera u otro documento que desestima la reclamación. Como hemos dicho, esto es algo excepcional, y vamos a ver cuándo serían estos supuestos. Por ejemplo, por ejemplo, uno de los supuestos que nos establece, porque nos dice cuándo podríamos estar o cuándo encajaríamos dentro. ¿Qué pasó? Doctora Sofía, ¿me escucha?
Un momentito, Empezó. ahorita. Está interesante el curso, sí. Disculpen, parece que se fue la señal. Tener que Se, se le escucha entrecortado, doctora. regresamos de digamos, Se le escucha entrecortado, doctora. Doctora Sofía.
Disculpen, parece que he tenido problemas con la conexión. ¿Me logran escuchar mejor ahí, Beatriz? Sí, sí, lo escuchamos muy bien. Ya, gracias. Disculpen, voy a tener que retroceder un poco. Estábamos hablando de las medidas cautelares previas. Habíamos señalado que el tema de las medidas cautelares previas era una excepción. Habíamos señalado que esto era una excepción, un mecanismo de excepción, ya que el supuesto general es el que el accionar del ejecutor coactivo se circunscriba a la ejecución de deudas exigibles de conformidad con el artículo 115 del Código Tributario, que establecía cuándo era una deuda exigible en cobración objetiva. Habíamos señalado también que la medida cautelar previa se desprende del proceso de fiscalización o verificación en el cual se constata que amerita la adopción de medidas cautelares para garantizar la deuda, ¿no? Aun cuando no hubiera emitido aún los valores, la resolución de determinación, la orden de pago, la resolución de multa, ¿no? Para tales casos, nosotros habíamos señalado que teníamos que verificar los supuestos, del artículo 56 del Código Tributario, ¿no? Y justo en eso estábamos viendo ya íbamos a entrar a ver cuáles eran estos supuestos en los cuales nosotros decíamos, se dispondrá a trabar las medidas cautelares previas cuando el comportamiento deudor hace indispensable la adopción de medidas cautelares para asegurar, para garantizar, porque consideramos que este comportamiento no nos inspiraba confianza. Entonces, ¿cuáles eran estos supuestos que el legislador había considerado como supuestos para poder establecer estas medidas cautelares? Dentro de estos supuestos tendríamos, por ejemplo, el presentar declaraciones o comunicaciones o documentos falsos, falsificados, adulterados, que reduzcan total o parcialmente la base imponible. Acá nos dice presentar declaraciones, comunicaciones o documentos falsos o falsificados. Entonces, podría darse el supuesto, por ejemplo, que se ha presentado declaraciones que contienen información falsa y ha exhibido comprobantes de pago falsos a fin de aumentar su crédito fiscal o a fin de aumentar su costo o sustentar su costo o su gasto del impuesto a la renta, ¿no? Y reducir el impuesto por pagar. Acciones que en sí, en conjunto, supondrían una intención de dejar de pagar los tributos a su cargo. Y esta acción implicaría una desconfianza, una falta de certeza, una falta de desconfianza, un actuar negativo por parte del contribuyente, que generaría el aseguramiento, ya que acá, en este caso, tendríamos en sí comprobantes, ya se habría acreditado la exhibición de comprobantes falsos, ya sea a fin de aumentar el crédito fiscal o acreditar el costo, ¿no? Esto sería un supuesto en los cuales se podría trabar una medida cautelar. Otro supuesto, porque te da una relación. No es que tienes que cumplir con todos esos supuestos. Otro supuesto sería ocultar total o parcialmente activos, bienes, ingresos, rentas, frutos o productos pasivos, gastos o egresos, o consignar activos, bienes pasivos, gastos o egresos total o parcialmente falsos. Entonces, en este caso, nos preguntamos, porque acá lo que te dice, ocultar total o parcialmente los bienes, ingresos, rentas, pasivos o egresos, o total o parcialmente. Entonces, en este caso, estaríamos en los supuestos, por ejemplo, cuando nos han requerido información en una fiscalización,
y se encuentren indicios razonables para determinar ingresos omitidos, al haberse generado, por ejemplo, rentas de tercera categoría y no rentas de primera categoría. O también en los casos donde existan dudas sobre la determinación. Entonces, en esos casos, procedería la interposición de medidas cautelares previas. También en los casos donde no hubiera certidumbre, ¿no? Porque nosotros debemos recordar que tiene que haber un mínimo de certidumbre respecto de la operatividad del negocio. Entonces, también podría ser en los casos en que la información no desprende un mínimo de certidumbre, un mínimo de certeza respecto de la operatividad del negocio, respecto de la capacidad instalada, respecto de las compras efectuadas. En esos casos también podríamos establecer que estamos dentro de su supuesto. ¿Qué más te dice? Ocultar total o parcialmente bienes e ingresos. Ocultar total o parcialmente bienes e ingresos. También esto se podría dar en los casos de que tuviéramos el libro de inventarios, balastres y muestras únicamente, hojas computarizadas, y en los cuales se hubieran omitido o ocultado información necesaria. Entonces ahí tendríamos algunos de los supuestos en los cuales podríamos encajar dentro de este acápite. ¿Qué otros, considerando, podríamos también, se podría decir que podría aplicarse estos supuestos de medidas cautelares previas? ¿Qué más nos dice? Realizar, ordenar o consentir la realización de actos fraudulentos. Nosotros ya hemos dicho que, que las medidas cautelares previas se tienen la finalidad o se traban con la finalidad de asegurar o evitar alguna evasión respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Es evidente que cuando estaríamos ante la realización de actos fraudulentos, se pondría en riesgo este supuesto, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Destruir u ocultar total o parcialmente los libros o registros de contabilidad. Destruir, ocultar total o parcialmente los libros de contabilidad. En este caso, estaríamos en este supuesto cuando no se encuentra en condiciones de presentar los libros contables requeridos por la administración, porque estos fueron retenidos por el contador de la empresa, quien repentinamente, por ejemplo, falleció cuanto antes había afirmado que la habían extraviado de viaje. Esto podría ser una causal. Ahora lo que nos preguntamos, ¿qué pasaría en los casos que se nos hubieran extraviado los libros y si tuviéramos una denuncia policial? Ahí aún no encajaríamos en ese supuesto. ¿Qué más nos dicen? Por causa imputable al deudor por no exhibir, acá está. Por no exhibir y o no presentar los libros, registros y o documentos que sustenten la contabilidad u otros relacionados con la generación de las obligaciones tributarias, incluidos los sujetos no obligados a llevar contabilidad. ¿Qué más tendríamos? No entregar al acreedor tributario retenciones, o percepciones. ¿Qué más podría ser los supuestos en los cuales encajaríamos dentro de lo que nos establece el artículo 56? El artículo 56 también nos dice: obtener exoneraciones tributarias, reintegros o devoluciones de tributos de cualquier naturaleza o cualquier
otro beneficio tributario simulando la existencia de hechos que permitan gozar de tales. En este caso podría darse, por ejemplo, si el contribuyente, no sé, se me ocurre, si el contribuyente solicita la devolución del saldo a favor materia de beneficio y su solicitud es aceptada. Sin embargo, ¿qué pasaría si posteriormente se determina reparos al crédito fiscal, estableciendo que dichas devoluciones fueron indebidas? Es decir, nosotros tendríamos, acá te dice, obtener exoneraciones tributarias, reintegros o devoluciones de tributos de cualquier naturaleza o cualquier otro beneficio tributario, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de tales beneficios. Ok, ¿qué pasaría si yo solicito el saldo a favor materia de beneficio? Me entregan, me lo aceptan el saldo a favor materia de beneficio. No obstante, posteriormente, la administración me determina reparos a mi crédito fiscal. Al determinarme reparos a mi crédito fiscal, determinan que la devolución que me habían dado había sido indebida. Por ende, el beneficio que yo había, o la devolución del saldo en materia de beneficio, no me correspondía. Por ende, sí encajaría dentro de ese supuesto. Y por ende se podría considerar que estaría dentro de una de las causales del 56. Otro podría ser cuando la administración, por ejemplo, yo considero que tengo la ley de promoción de la Amazonía, pero la administración considera o también efectúa reparos en los cuales considera que no estoy encajando dentro de su supuesto. Por ende, también podría considerarse como uno de los supuestos. ¿Qué más tenemos? Utilizar cualquier otro artificio, engaño, astucia, ardid u otro medio fraudulento para dejar de pagar todo o parte de la deuda tributaria. Bueno, eso sí es lógico, debido a que lo que se está buscando es asegurar el pago respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y además lo que se está evitando es poner en riesgo este pago. Bueno, también tenemos la condición de no habido, ¿no? Nosotros sabemos que la condición de no habido afecta no solo para el tema de las medidas cautelares previas, sino también tiene otros efectos. Pero dentro de esos efectos sería una de las causales, ¿no? ¿Qué más tenemos? Haber demostrado una conducta de constante incumplimiento de compromisos de pago. A ver, ¿qué se me ocurre en este caso? Porque dice haber demostrado una conducta de constante incumplimiento de compromisos de pago. ¿Cuándo existe un compromiso de pago? Porque acá lo que dice haber demostrado una conducta de constante incumplimiento de compromisos de pago. Cuando el contribuyente acepta o cuando el contribuyente establece compromisos de pago. El contribuyente establece compromisos de pago cuando se acoge un fraccionamiento. Entonces, si estuviéramos ante un acogimiento a un fraccionamiento, el incumplimiento de la cancelación de las cuotas de fraccionamiento es un compromiso, o el acogimiento al fraccionamiento, y por ende el incumplimiento de la cancelación de las cuotas de fraccionamiento es el incumplimiento de un compromiso de pago. Pero el hecho de que no haya pagado una cuota de fraccionamiento hace que estemos dentro de esa causal, porque dice haber demostrado una conducta de constante incumplimiento de compromiso de pago. Entonces, el incumplimiento de la cancelación de una cuota de fraccionamiento no implicaría que estemos en este supuesto. Para estar dentro de este supuesto, tiene que haber un constante incumplimiento.
es decir, una constante dejar de pagar estas cosas de fraccionamiento. Y nosotros sabemos que cuando perdemos este fraccionamiento es cuando dejamos de pagar el íntegro de 2 cuotas consecutivas. Entonces, para poder estar en este supuesto, tendría que este dejar de pagar tiene que ser reiterativo. ¿Qué más? Oferta o transferir sus activos para dejar de pagar todo o parte de la deuda tributaria. Ofertar o transferir sus activos para dejar de pagar todo o en parte de la deuda tributaria. En este caso es evidente que lo que se está buscando es el dejar de pagar la deuda, ¿no? Entonces sí estaríamos en este supuesto, porque ahí se estaría viendo una conducta fraudulenta por parte del contribuyente. ¿Qué más? No estar inscrito ante la administración tributaria. Bueno, eso es evidente que al no estar inscrito se correría el riesgo del pago de la deuda, ¿no? Creo que no se están viendo los PPT. Permítame un ratito, por favor. Sí, doctora, no se ven los PPT. No, no te preocupes. Ahora sí, doctora. Ya, disculpen. Entonces nosotros habíamos estado viendo los tipos de supuesto. Habíamos visto el tema de presentar las declaraciones, que era el primero. Habíamos señalado que dentro de ese supuesto de presentar declaraciones, comunicaciones o documentos falsos, podríamos estar en los casos que contienen información falsa, porque habíamos presentado comprobantes de pago falsos con el fin de aumentar el crédito fiscal, ¿no? Ese era uno de los supuestos. El otro supuesto era, que es el segundo que lo están viendo ahí, que vendría a ser el literal B del artículo 56, ocultar total o parcialmente activos, bienes, ingresos, rentas, frutos o productos pasivos, gastos o egresos, o consignar activos, bienes pasivos, gastos o egresos total o parcialmente falsos. En este caso nosotros habíamos dicho que en ese caso se daría en el marco de un procedimiento de fiscalización en donde se encuentran indicios razonables para determinar ingresos omitidos, al haberse generado rentas de tercera categoría y no rentas de primera categoría, por ejemplo. Cuando existen dudas sobre la determinación de la deuda efectuada, o también cuando no se desprende un mínimo de certidumbre respecto a la operatividad del negocio, su capacidad instalada, las compras que han efectuado y que han declarado, o cuando no exhiben la información contable del caso. En ese caso, nosotros podríamos estar dentro de este supuesto de ocultar total o parcialmente los activos, ingresos, rentas o frutos o gastos. O también podría darse cuando el contribuyente no sustenta las observaciones realizadas por la administración en un procedimiento de fiscalización. Por ejemplo, cuando estamos dentro de una fiscalización y la administración te requiere una serie de documentación, tu documentación no inspira confianza y por ende la determinación se hace sobre base presunta. Eso también encajaría dentro de ese supuesto. Cuando no sustenta las observaciones que realiza la administración en un procedimiento de fiscalización y se determina sobre base presunta. Entonces, en esos casos también estaríamos dentro del literal B del artículo 56. Otro supuesto en los cuales el comportamiento del deudor lo amerite, ¿cuál sería? Por ejemplo,
¿Cuál podría ser? Por ejemplo, cuando haya detectado que la declaración del contribuyente no es correcta, no procede de todas las situaciones, por ejemplo, haya detectado supuestos de omisión. En esos casos también podríamos encajar dentro de ese supuesto, ¿no? Entre otros, ¿no? También podría ser el tema de incremento patrimonial no justificado, cuando se haya determinado más compras de las que correspondía, entre otros supuestos. Ahí estaríamos dentro del literal B de este artículo 56. Ahora, o cuando no haya determinado, por ejemplo, cuando habiendo la existencia, por ejemplo, cuando se ha determinado omisiones también. Ahora, dentro del tercer supuesto, que es realizar, ordenar o consentir la realización de actos fraudulentos, la propia norma te dice, por el hecho de realizar actos fraudulentos, se estaría buscando asegurar o garantizar la cobranza. Es por esos supuestos en los cuales se podría trabar estas medidas cautelares. Como acabamos de señalar, son supuestos específicos, son supuestos particulares en los cuales encajando en estos supuestos se estaría buscando garantizar, pero vamos a ver cuánto es el plazo o cuánto es el tiempo que tendría o cuánto es el tiempo que se podría trabar estas medidas cautelares, ¿no? Porque sabemos nosotros que esto no puede ser algo permanente, sino va a tener que estar delimitado, va a tener que estar establecido por plazos determinados. Para ello lo vamos a clasificar si la deuda no es exigible en cobranza coactiva. Entonces, en este caso, si la deuda no es exigible coactivamente, se mantendrá durante un año, ¿no? En este caso, lo que nos establece es, se mantendrá durante el plazo de un año desde la fecha en que fue trabada. En este caso, la medida cautelar podrá ser de un año y se mantendrá por 2 años adicionales. Dicho plazo será computado desde la fecha en que fue trabada, ¿no? Entonces podrá ser un año renovable por un año más. Doctora Sofía, ¿apagó su micrófono? Se cortó el audio. Sí.
Sí, la doctora me está escribiendo. Justo su señal está muy baja. Va a volver a ingresar nuevamente. Gracias. Disculparán, pero la señal está pésima. Estábamos hablando por el tema del... estábamos hablando si la deuda no era exigible coactivamente. Ya estábamos hablando del tema de los plazos. Entonces nosotros tendríamos que, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 115 del Código Tributario, cuando nosotros estamos dentro de un procedimiento de cobranza coactiva regular, nosotros no tenemos con esto, nosotros no tenemos ese tema de la caducidad. En cambio, cuando estamos dentro de una medida cautelar previa, sí vamos a tener el tema de los plazos y vamos a tener que pasado el plazo de un año, esta ya se va a considerar caduca. Nosotros vamos a tener que la medida cautelar se mantendrá durante un año y si existiera una resolución, por ejemplo, de desistimiento, la reclamación del deudor tributario, la medida cautelar se extenderá por 2 años adicionales. Dicho plazo, claro está, será computado desde la fecha en que se trabó la medida, ¿no? Para ello, el ejecutor coactivo comunicará la prórroga de la medida cautelar a las entidades y a terceros, ¿no? Notificados para que traben la medida cautelar.
¿Qué se sucede si no se hubiera comunicado? Para ello es necesario esta comunicación para efectos de la prórroga, ¿no? También podría darse el supuesto que se solicite el levantamiento de la medida cautelar. ¿Cuándo se da el supuesto que se solicita el levantamiento de la medida cautelar? Se solicita el levantamiento de la medida cautelar cuando se da una carta fianza bancaria o financiera. ¿Por qué? Porque lo que se estaría ahí es garantizando la deuda con la carta fianza, ya que nosotros estamos diciendo que estamos trabando esta medida cautelar, ya que no existe certeza, existe desconfianza, y porque estamos tratando de asegurar el pago de la deuda tributaria. Por ende, si nosotros ya tuviéramos una carta fianza, en este caso, lo que estaríamos haciendo es el aseguramiento de esta deuda tributaria, y por ende se tendría que dar el levantamiento de la medida cautelar. Claro está que para ello la carta fianza debe reunir todos los requisitos, ¿no? Los requisitos que en sí lo establece el reglamento de cobranza coactiva. Ahora, ¿qué sucede si se hubiera transcurrido más de un año la medida cautelar sin que se hubiera resuelto? Entonces, de oficio, el ejecutor coactivo deberá levantar los embargos trabados. Entonces, nosotros tenemos, en sí, va a ser durante un año. Existen en los casos en los cuales, por excepción, se podrá adicionar 2 años. Existen los casos en los cuales se podrá cambiar esta medida cautelar por una carta fianza bancaria o financiera. Y también el ejecutor coactivo tendría que dar el levantamiento de esta medida cautelar cuando ya hubiera transcurrido el plazo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si antes del vencimiento el contribuyente obtuviera un resultado favorable respecto de su reclamo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si una vez ya emitido los valores y estuviera esto reclamado, obtuviera un resultado favorable y por ende establezca la improcedencia de la cobranza de la deuda tributaria? En esos casos, el ejecutor coactivo, claro está, deberá levantar la medida cautelar, ya que al obtener un resultado favorable al contribuyente, la medida cautelar no deberá continuar y por ende deberá devolver los bienes afectados según sea el caso, ¿no? O en su caso de haberse trabado, de haberse cambiado por la carta fianza, deberá hacer la devolución de la carta fianza o el monto que hubiera sido depositado, ¿no? En una institución bancaria, de ser el caso. ¿Qué más? ¿Qué pasaría? Porque también puede ser, ¿qué pasaría si la deuda tributaria se torna exigible coactivamente? Si la deuda tributaria se torna exigible coactivamente, el ejecutor coactivo deberá iniciar el procedimiento regular, el procedimiento general de cobranza coactiva, con la notificación de la red. Y esta medida cautelar previa se convertirá en definitiva. Y bueno, se ordenará y se notificará ello a los terceros y se trabará las medidas cautelares establecidas en el propio Código Tributario, ¿no? Eso sería en los casos que estuviéramos si la deuda no es exigible coactivamente. Pero ¿qué pasaría si la deuda sí es exigible coactivamente? Entonces, en ese caso, cuando la deuda es exigible coactivamente, la resolución de ejecución coactiva deberá ser notificada
dentro de los 45 días hábiles, contado desde la fecha en que fue trabada, ¿no?, la medida cautelar. Pero este término puede ser prorrogado durante 20 días hábiles más, siempre que medie una causa justificada. Ahora, no obstante ello, podría darse que la medida cautelar excepcionalmente se hubiera trabado durante el procedimiento de fiscalización o verificación, con antelación a la emisión de los valores, con antelación de la emisión de la resolución de determinación, de la resolución de multa o de la orden de pago. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que irnos a lo señalado en el artículo 58 del Código Tributario. En este caso, una vez adoptada la medida cautelar previa, lo que se tendría que hacer es que la administración debería notificar los valores. Es decir, la administración debería notificar la resolución de determinación, debería notificar la resolución de multa, la orden de pago, dentro del plazo de 30 días hábiles. Dentro del plazo de 30 días hábiles computados desde la fecha en que se trabó la medida cautelar. Es decir, cuando estemos dentro de un proceso de fiscalización, se va a tener un plazo de 30 días hábiles para emitirse los valores. 30 días hábiles contados desde la fecha en que se trabó la medida cautelar. Pero ¿qué hubiera pasado si dentro de este proceso de fiscalización o este proceso de verificación se hubiera practicado la inmovilización o la incautación que hace referencia al Código Tributario? Para ser exacto, esto lo tenemos en el artículo 62 del Código Tributario. Lo tenemos en los numerales 6 y 7. A ver, permítame. Numeral 6 y 7. Cuando la administración tributaria presuma la existencia de evasión tributaria, podrá inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros en general y bienes de cualquier naturaleza por un periodo no mayor de 5 días hábiles prorrogables por otro igual. Tratándose de la SUNAT, el plazo de inmovilización será de 10 días hábiles prorrogables por un plazo igual. Entonces, cuando estuviéramos en ese supuesto y estuviéramos en el supuesto 7, que hace referencia a cuando la administración presuma la existencia también de evasión tributaria, podrá practicar incautación de libros. En esos casos, el plazo para notificar la resolución de determinación o multa u orden de pago va a ser de 15 días hábiles adicionales. Es decir, en los casos que estuviéramos en el caso regular, que estuviéramos dentro de un proceso de fiscalización o verificación, el plazo va a ser de 30 días hábiles. Pero si se hubiera practicado la inmovilización que establece el numeral 6 y el numeral 7 del artículo 62 del Código Tributario, que es el que acabamos de comentar, en esos casos se agregará, se prorrogará por 15 días adicionales. ¿Qué más? Ahora, ¿qué pasará si no se efectúa la notificación de dichos valores dentro del plazo? Si no se efectúa la notificación de dichos valores dentro de ese plazo, la medida cautelar caduca, ¿no? Y por ende, al haber caducado la medida cautelar, el ejecutor coactivo de oficio deberá levantar la medida cautelar, ¿no? Lo cual debería ser notificado o deberá ser notificado tanto al contribuyente como a los terceros. También, como lo que habíamos comentado anteriormente, esta medida cautelar podrá ser cambiada, podrá ser reemplazada por una carta fianza bancaria o financiera.
el deudor podría reemplazar esta medida cautelar con una carta fianza bancaria o financiera. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Cuándo se podrá ejecutar estas medidas cautelares? Es la otra pregunta. ¿Cuándo se podrá ejecutar estas medidas cautelares que se dan antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva? Porque nosotros sabíamos, por ejemplo, cuando estábamos cuando hemos visto los tipos de embargo, habíamos señalado, por ejemplo, el embargo en forma de inscripción, se inscribe el embargo y en cualquier momento se podría ejecutar y se podría rematar los bienes. Pero la pregunta que ahora nos hacemos es, en el caso de este tipo de embargos, ¿cuándo se podrían ejecutar estas medidas cautelares? Estas medidas cautelares trabadas antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva únicamente podrán ser ejecutadas luego de haber iniciado en sí el procedimiento y vencido, claro está, el plazo de los 7 días que te da la REC. Ahora, no obstante, existe una excepción y eso es en los casos de los bienes perecederos. En los casos de los bienes perecederos, sí se podría, previa al procedimiento, podrán ser rematados estos bienes, dada la naturaleza de estos bienes, ¿no? Podrían ser rematados antes de iniciarse la cobranza coactiva. En ese caso, sí podría hacer. Señores participantes, muy buenas tardes. Mira, la doctorita tiene un problema con su internet. Parece que le está botando, tiene una señal muy baja. Como ha cambiado de operador, entonces, por esta oportunidad vamos a terminar la clase de hoy. Pero el día jueves vamos a hacer una clase de 3 horas. De 3 horas. Vamos a hacer una clase de 3 horas para poder recuperar la clase. Por favor, espero su comprensión. Yo entiendo que ustedes se han preparado para hoy día, pero también, como verán, la doctora no puede dictar esa forma porque está cortando y continúa. Entonces, para mejorar esta situación, lo vamos a hacer la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta hoy va a ser la clase hasta esta hora. La próxima ya estaremos 3 horas. El jueves estaremos a las 7 hasta las 10 de la noche. Ya, sí, muchas gracias. A las 7. Ya, muy amable. Gracias y disculpen el inconveniente que se ha dado en este día. Muchísimas gracias. Hasta luego. No se preocupe, muchas gracias a ustedes, muchas gracias.